Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo de la Comisión de Administración Pública, para lo cual le voy a pedir a la secretaria si nos hace el favor de dar lectura a la orden del día y verificar el quórum legal. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Voy a tomar buenos días. Asistencia para la reunión de trabajo de la Comisión de Administración Pública y Desarrollo Urbano y Control Ecológico el día 10 de marzo de 2021. El tema reglamento de la ley de edificaciones para el municipio. Pilar Olivia Vargas Moreno. Presente. Miguel Ángel Moreno Ávila. Susana Jiménez Muñoz. Presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias. José Félix Ochoa Montelón. Ahora le informo que estamos la Comisión de Administración. Tenemos quórum para poder iniciar estos trabajos. Siendo las 9:20. Digo, 10:20. Gracias. Porque me va a permitir leer la orden del día. Reunión de la Comisión de Administración Pública, Desarrollo Urbano y Control Ecológico, con fundamento en los artículos 79, fracción 1 y 2, 86, fracción 9 y 10, 94, fracción 2 y 4, del día 10 de marzo del 2021, en punto de las 10:20. Orden del día. Número 1, lista de asistencia y quórum legal. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida por la regidora Pilar Olivia Vargas Moreno. Número 4, revisión puntual sobre los cambios y adecuaciones vistas y aprobadas en las sesiones. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura. Agotado el punto número 1. Punto número 2. Continuamos con la bienvenida de la regidora. Por favor, si están amables. Antes que pasemos a la autopresentación, les comento en el punto 4, no es revisión puntual sobre los cambios y adecuaciones vistas y aprobadas en sesiones. Eso es lo que traíamos para el reglamento de catastro que ya terminamos. Ahorita es el inicio de las observaciones, es el análisis del reglamento. No estamos viendo todavía nada, porque creo que nada más vimos el artículo primero y no tenemos nada todavía que revisar. Entonces, ese es análisis de la propuesta de reglamento. Análisis de la propuesta. Y así se va a ir hasta que todo va a ser análisis. Bien, ahora sí, si por favor nos presentan, bueno, se presentan, dado que estamos transmitiendo y es importante que quien alguna vez ve este video sepa que están aquí participando. Empezamos con el ingeniero. Muy buenos días, José Miguel Ángulo Sánchez, representando al Colegio de Ingenieros Civiles de Playa de Rosarito. Buenos días, Cristelo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito. Parece que la cámara está allá para que... Sí. Muy buenos días, arquitecta Mariela Montellano, presidente del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito. Jorge Montelar, de la Contraloría. Juliana Villanova, de la Asociación Jurídica del Teléfono. Buenos días, Jesús Magdaleno, coordinador de normatividad de la sindicatura. José Luis J. Pérez, síndico procurador. Buenos días, arquitecto Cristina Mora, directora de Administración Urbana. Muchas gracias por su asistencia. Es un gusto ver que hoy nos acompaña el síndico. Digo, siempre nos manda a alguien que nos acompañe y está pendiente de lo que aquí se trabaja. Pero contar con su presencia pues me da gusto porque denota el interés que hay en estas adecuaciones para que no pase como con el otro. Gracias. Bien, el último día que trabajamos en esto nos quedamos en el análisis del artículo primero. No sé si tenga, síndico, un borrador ahí de lo que estamos trabajando. Sí, aquí tengo uno. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos tienen información para trabajar? No, tiene la actual. Tengo el anterior. Perdón, el actual. Es que no imprimí. ¿Tú traías el... No, este es el único. El vigente. vigente? Le paso el borrador. Ok. Ay, perdón. Y eso que tengo la mano muy larga. ¿Sí me lo pasaste? Aquí trabajo, yo tengo el que la cosa me lo pasó y no lo... Ahí sí lo vi. Bien. Nada más que ahora le voy a pedir y le voy a dar el uso de la voz a la arquitecta Cristina Mora para que demos continuidad
La dinámica ya la conocemos, ¿verdad? Vamos viendo el artículo, vamos haciendo las observaciones, consensamos y acordamos cómo queda. Ok, buenos días. En la presentación que tenemos en pantalla se ve la propuesta de modificación al reglamento, adecuación al reglamento de edificaciones para Playas de Rosarito, y a mano derecha tenemos el reglamento de edificaciones para el municipio de Tijuana. Se tomó algunos parámetros para adecuarlos al reglamento de edificaciones de Playas de Rosarito, y nos quedamos la sesión anterior en la revisión del artículo 1 y pues vamos a proceder. Empezamos un poquito con el artículo 2, pero no concluimos, y básicamente en ese artículo 2 se veía el tema del objetivo de este reglamento. Había ahí algunas propuestas que, si bien son muy buenas, considero en lo particular que le falta, ¿sí? Porque no se especificaba todo lo que yo observé en rojo, ¿sí? Uno era que el objetivo principal es normar la construcción, reparación, restauración, remodelación, ampliación, mantenimiento y demolición de las edificaciones e instalaciones públicas o privadas. No podemos dejar de observar que toda entidad de gobierno, sea federal, estatal o municipal, tiene la obligación de obtener sus licencias de construcción, ya que ellos, el recurso que tienen es a base de recurso federal, a veces estatal. Entonces, ellos tienen que estar inmersos también en este reglamento, lo deben de observar. Obviamente los particulares con mayor razón, ¿no? Y el objetivo es asegurar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, funcionamiento, acondicionamiento ambiental e integración al contexto urbano, vigilando el cuidado del patrimonio histórico, cultural e impacto ambiental. Rosarito, por ejemplo, aquí se vio ahorita con el tema de la delegación, en una consulta entre las dependencias involucradas en determinar si el edificio se debería de demoler o era rescatable para otro uso, ¿no? Entonces, no teníamos los elementos para dictaminar eso, y creo que en Rosarito hay varios edificios emblemáticos que tenemos que tener el sustento legal para determinar qué pasa con ellos, ¿no? A futuro. Dice, respetando en todo momento las edificaciones públicas o privadas e instalaciones, el diseño universal para que todas las personas con o sin discapacidad. En el tema sin meterme a fondo en el tema del índice, no vi ningún artículo o un apartado que hablara de la discapacidad. A lo mejor en el tema de rampas que venía ahí, a lo mejor ahí viene algo, pero yo no he tenido oportunidad de revisarlo totalmente, ¿no? Tengan acceso y movilidad en su interior, y aquí también debería de ser en el exterior, porque si bien es cierto que una edificación necesita tener las condiciones para que toda persona con algún tipo de discapacidad pueda moverse, leer algún texto que le indique dónde está, pues también en los exteriores, estamos hablando ahí de las rampas de estacionamientos para llegar a un edificio público, etcétera. Entonces, ahí a lo mejor habría que ponerle movilidad en su interior y exterior. A ver, aquí la voy a interrumpir poquito. Estamos hablando de lo que propone el reglamento de Tijuana, que por lo que estoy viendo en la propuesta de Rosarito, no describe el objeto del reglamento. Bueno, sí describe una parte, pero no totalmente. Sí, del artículo primero, que es donde habla de la potestad que se tiene para este reglamento y cuáles son las cosas que va a asegurar, que ya habíamos visto que se iban a poner los capítulos que vienen en el índice, ¿no? Ahí lo que usted está proponiendo es que como artículo segundo se hable del objeto del reglamento, y estamos tomando como base lo que tiene el de Tijuana. ¿Es así? Sí, okay. En parte, y en otra parte complementando
con la información que los ingenieros y los arquitectos traían. Por eso, la que ellos están presentando es el borrador que tenemos. Sí. Entonces nos vamos al artículo segundo, a todos les di, creo, si no me equivoco, el reglamento de la ley de edificaciones para el municipio de Tijuana. Si lo tienen ahí vamos viendo qué parte va a aplicar a Rosarito y qué parte no, para no hacer copy-paste y luego estar quejándonos de que hacemos cochinadas. Mire, por ejemplo, en el de Rosarito, cuando habla de las disposiciones generales, que es lo otro que estamos viendo. El artículo segundo, ¿no? O sea, en la propuesta era Sí. de que gran parte del segundo de Tijuana está incorporada al primero de nuestro. Bueno, gran parte. Sí, puede quedar ahí. Sí, porque aquí, de hecho, en la propuesta, vamos a hablar de la que estamos revisando en la propuesta. El vigente va a ser el que casi ya no vamos a usar. Y el ejemplo sería el de Tijuana. Nuestro ejemplo, nuestro referente. Una referencia, Nuestro no referente. es que tenga que ser igual. No. Entonces, vamos definiendo el artículo primero. Me voy a regresar poquito para dejarlo ya definido. El artículo primero habla en el primer párrafo de las atribuciones que se tienen para el reglamento. Hasta ahí estamos bien. Y luego en el último renglón dice que con ello asegurar que con las disposiciones de este reglamento, así como las resoluciones adoptadas por esas autoridades, asegurando con ello, y ahí vamos a describir cada uno de los capítulos que tiene la propuesta. Ok, ahí aquí se había empezado tiene 4 puntos, que dice el acceso a la vivienda digna y asequible. Sí, ya ahí habíamos quedado que lo quitar, íbamos a eliminar. Y luego hablaba la protección de los bienes de los residentes del municipio de Playas de Rosarito, era una adecuación al texto, ¿sí? Su congruencia para los usos a los cuales fuera autorizado y su funcionamiento en apego a las condiciones mínimas de diseño, acondicionamiento, seguridad de imagen, higiene y la conservación y recuperación de la vía pública y del espacio público. Entonces, hablando de los temas que debería de contemplar este apartado, se hablaba de la imagen urbana, de las condiciones para los discapacitados, del acondicionamiento ambiental, de las instalaciones, del acceso a los vehículos y espacios, la accesibilidad, la seguridad y higiene de las edificaciones del municipio de Rosarito. Y se va a agregar la recuperación de espacio, ¿no? Aquí viene. Sin embargo, no establece en este apartado, según lo que estuve revisando, los procedimientos para obtener una licencia y ocupar las edificaciones. No podemos olvidar que toda edificación tiene que obtener su terminación de obra, que es la que nos garantiza que la edificación, primero, cumplió con el proyecto autorizado. Segundo, que cumple con las condiciones de seguridad. ¿Ok? Eso no lo decía la propuesta. También dice... Bueno, perdón que la vuelvo a interrumpir, arquitecta. Si nos vamos a lo que dice el índice, que es lo que pretendemos agregar después del segundo párrafo del artículo primero, tendríamos que empezar... Gracias, regidor. Tendríamos que empezar, obviamente, las disposiciones generales, pues es de lo que estamos hablando en el párrafo primero del artículo primero, y empezaríamos por las restricciones a los usos. El siguiente capítulo sería la imagen urbana y bien de uso común y vía pública, a lo mejor ahí entra lo que es la recuperación. Luego el siguiente capítulo sería condiciones de diseño, el capítulo quinto acondicionamiento ambiental. Si no me recuerdo, eso fue lo que habíamos visto. Por favor, ayúdenme quien esté. Así fue. Los capítulos iban a ser el desglose de esas condiciones que va a asegurar este reglamento. Que pretende asegurar este reglamento.
Si faltara alguno, pues solo lo agregamos. Habíamos visto, sí, que no hablaba de la recuperación de la vía pública, pero el capítulo 3, que habla de la imagen urbana, de los bienes de uso común, también habla de la vía pública. Y ahí sería, ya cuando entremos a ese capítulo, el desglose pues, ya más a fondo de cada cosa. Y también se había hablado de que se iba a agregar un título, pues una nota más, que era la conservación. En la página 71. Seguridad de higiene en las construcciones, capítulo 9, 10º, primera conservación y recuperación de las vías públicas y espacio público. Okay. Ya no sería necesario si nos damos cuenta que en el capítulo 3 habla de vía pública. Ya el desglose de todo lo que se refiere a vía pública, recuperación, conservación, utilización, permisos, ya lo desglosaríamos cuando entremos al capítulo. Sí, sin embargo, si me lo permite, considero que en esta primera parte del reglamento, salvo su mejor observación de los presentes, debería de establecerse cuál es el objeto del reglamento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es el punto, lo que estoy tratando es de que cerremos el artículo primero para entonces ahora sí vamos tal vez a recorrer y no vamos a hablar, como dice aquí en el artículo 2, dice, ante la existencia de normas, disposiciones, en el artículo 2 tendríamos que hablar del objeto. Ahora sí, nos vamos a lo que usted está proponiendo y hacer la conjunción entre el reglamento propuesto y el reglamento que tenemos de ejemplo. Entonces cerramos el artículo primero, como lo habíamos más o menos acordado, que se iban a, en lugar de hablar que acceso a la vivienda digna, el acceso a la vivienda digna y asequible, y todas esas 5 fracciones, esas 5 fracciones se iban a cambiar por cada uno de los capítulos que enumera el índice. Y ahora sí, pasamos al artículo segundo, en donde yo también estoy totalmente de acuerdo que debemos de hablar del objeto. No sé si alguien quiera agregar algo más a esto. Bien, entonces el artículo primero, si no hay observación alguna, queda como lo estamos planteando. Es el texto donde nos habla de la facultad y el segundo donde desglosa cada una de las cosas que pretende asegurar este reglamento. Y ahora sí, vamos viendo en el artículo 2 y vamos a ir recorriendo entonces, porque ya el 2 ya no sería lo que dice aquí en la propuesta, sino lo que estamos viendo con la arquitecta, que sería el objeto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora sí, arquitecta, si quiere pasamos a lo que usted nos hablaba del objeto para que lo vamos transcribiendo de una vez. Sí, no. Ok, entonces ustedes consideran que en el artículo 2 debe de ir lo que yo acababa de mencionar, que es el objeto, y eso viene en el índice, el objeto del reglamento. Dice restricciones a los usos de suelo. Bueno, es que es el artículo 2. No, está el bien. artículo 2, si hablamos del objeto, entra como disposición general. No tendríamos que desglosar. Entonces ahora nos vamos a abocarnos a ver qué de nuestro ejemplo es que puede aplicar aquí, ¿no? Mala construcción, reparación, instalación, Esto es lo que ustedes, ingenieros arquitectos, propusieron. Dice, ante la existencia de normas,
disposiciones en planes y programas de desarrollo urbano, normas técnicas complementarias, códigos, manuales técnicos de procedimiento en materia de edificación e instalaciones no contempladas en este reglamento se aplicarán a aquellas que garanticen mayor seguridad, higiene, funcionamiento y acondicionamiento en la materia. En el artículo 3 dice: los términos o plazos establecidos para cumplir con las disposiciones del reglamento se entenderán como días naturales, excepto cuando se especifique otra condición. Cualquier requerimiento en cantidad, dimensión, superficie o volumen que se especifique en el reglamento se entenderá como una condición mínima a cumplir, excepto cuando se especifique otra condición. El dimensionamiento corresponde a las unidades del sistema métrico decimal. Y luego viene una especie de glosario en donde se habla de los términos que se van a manejar en el reglamento. Entonces yo creo que para ser más específico en cuanto al objetivo del reglamento, pues podemos añadir lo que yo ya tenía, lo puedo poner para que lo lean y me digan si están de acuerdo o no. Claro que sí, pero si lo leen, si yo les escribo, porque no, pues, A ver, déjenme ver si lo puedo ampliar un poco. Ahí lo alcanzan a ver o lo pongo más grande. Excelente tiempo. Ahí está el artículo 2, acá abajo viene lo que ustedes habían puesto, es todo este párrafo. Derivado de la comparativa, y al trabajo de análisis de qué le pudiera hacer falta al reglamento, yo digo que como objetivo del reglamento debe de ser que existan las normas para construir, reparar, restaurar, restaurar, dar mantenimiento y demoler edificaciones e instalaciones públicas o privadas para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, acondicionamiento ambiental e integración al contexto urbano, vigilando a su vez el cuidado del patrimonio histórico, cultural e impacto ambiental, respetando en todo momento en las edificaciones públicas o privadas e instalaciones el diseño universal para que todas las personas con o sin discapacidad tengan acceso y movilidad en su interior y exterior sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, teniendo en cuenta el empleo de elementos de asistencias particulares de cada discapacidad. Yo quisiera donde dice para que todas las personas con o sin discapacidad, cuando dices todas las personas, son todas las personas. Y hablando de derechos humanos, todas las personas son todas las personas. Hacer la acotación como que enmarcas, ¿no? Si tú no haces una construcción con rampas, pues estás excluyendo a otros. Para mí es que todas las personas son, pero bueno, a lo mejor especificándolo más les queda más claro a quienes aplican el reglamento, ¿no? No sería, escuchando todo esto lo que hasta ahorita va muy bien,
no sería bueno también, digo, por aquellos ser incluyentes, ¿no? Porque sí lo está haciendo usted, está haciendo incluyente, están aquí los colegios, que para mí son importantísimos, porque finalmente son los que manejan estas en la vida real las normas, ¿no? No sería mala idea incluir también de una vez, en la medida de lo posible, no sé, creo que Vanessa trae la comisión de personas con capacidad o alguna institución. Y lo digo en el ánimo de que también participen, porque finalmente seguramente nosotros no tenemos todas las normas que probablemente pudieran tener ellos, o deberíamos de tener. Pero es que por ahorita lo que decían del espacio exterior, que muchas veces nomás nos fijamos en cuanto a la cuestión interior de los espacios para las personas con discapacidad, pero también el exterior no lo manejamos. Entonces no sé si pudiera, dentro de lo posible, extenderle la invitación a ellas, porque ellas andan mucho con la cuestión de las rampas, sobre todo en la vía pública, ¿verdad? Entonces, pues no sé si pudiera ahí tal vez Sí, que participen, ¿no? sí estoy entendiendo lo que me comenta el síndico. Solo creo, y es una percepción muy personal, que sí sería conveniente invitarlos cuando estemos en el tema, porque si las hago venir desde ahorita, seguramente van a verme con cara de... Sí. No, y no dudo que les interese, pero sí pudiera ser tedioso para sí, a lo mejor porque así. sí hay una parte en el capítulo 4 donde habla de las condiciones de diseño, que habla de los requerimientos especiales. Probablemente ahí tengamos que desglosar todo lo que se refiere a instalaciones para personas discapacitadas. Así es. Sí, pero sí voy a atender la observación. A lo mejor digo, ya escuchando lo que usted dice, a lo mejor tiene razón para que tengas con todos los capítulos o todos los artículos que a lo mejor no. Sí. Pero a lo mejor sí enviarles la propuesta para que ellos en el capítulo que ellos cualquier observación, pues nos apoyen en algo que a lo mejor no estamos viendo, ¿verdad? Tiene razón. Entonces, de acuerdo a cómo viene la propuesta, tal vez les envíe la parte que corresponde a los requerimientos especiales. Espero, bueno, que también en rampas vehiculares. Bueno, voy a ir revisando porque sí va a ser bastante amplio, pero tiene razón, voy a tomar la consideración para invitar, y no solamente a los que están en cuestiones de discapacidad, tal vez haya alguna otra comisión que requiera intervenir en eso. Muy bien, entonces, si volvemos a repetir cómo queda el objeto del presente reglamento. Dice normar la construcción, reparación, restauración, reconstrucción, remodelación, ampliación, mantenimiento y demolición de edificaciones e instalaciones públicas o privadas para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, funcionamiento, acondicionamiento ambiental e integración al contexto urbano, vigilando a su vez el cuidado del patrimonio histórico, cultural e impacto ambiental, respetando en todo momento en las edificaciones públicas o privadas e instalaciones el diseño universal para que todas las personas con o sin discapacidad tengan acceso y movilidad en su interior y exterior, sin necesidad de adaptación y diseño especializado, teniendo en cuenta el empleo de elementos de asistencia particulares de cada discapacidad. Teniendo en cuenta el empleo de elementos de asistencia particulares de cada discapacidad. Por ejemplo, ahí en ese sentido, yo nunca he visto en ningún edificio, ni aquí, ni en Tijuana, ni en el estado, nada que tenga que ver con señalamientos para débiles visuales. Jamás. El único lugar en que lo vi fue en Oaxaca. En las esquinas de las calles hay unas plaquitas donde la gente puede tocar, está con braille señalizado en dónde está la persona parada, ¿no? Entonces, sí, las guías para pudiera empezar a concientizarse respecto a ese sector de la población, porque siempre asociamos la discapacidad, porque a lo mejor es el mayor número de personas que hay con la movilidad, ¿no? Pero no podemos dejar de vista a otras
a otro sector de la población. A eso se ha de referir esa parte que habla de elementos especiales. Entonces la fracción primera queda casi textual, exceptuando donde habla de que tengan acceso y movilidad en su interior y exterior sin necesidad de adaptación y diseño especializado, hasta el punto donde dice de asistencia a particulares de cada discapacidad. Yo pongo en segundo punto de importancia, porque así lo jerarquicé, el establecer los procedimientos para la obtención de licencias y ocupación de las edificaciones, tanto como de las ocupaciones en vía pública. ¿Por qué inserto este artículo que viene, o este apartado que viene en el reglamento de edificaciones en Tijuana? Porque si bien es cierto, la dinámica de Rosarito en cuanto a la revisión de los proyectos venía siendo desde hace 20 y tantos años de una X manera. Finalmente existe en un momento dado la creencia de que se toma a discrecionalidad las revisiones, y yo creo que en ese sentido, tanto para ustedes como para la autoridad, sería muy saludable que se establecieran las pautas de qué procede o no en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, me parece que ahí tenemos bastante trabajo que hacer, ¿no? Aunque ya hay por ejemplo, en el área de licencias ya hay un checklist que se les entregó a través de los colegios para que ustedes supieran que sí, que no. Finalmente, sigue habiendo ese debate, ¿no? Cuando a lo mejor alguien no tiene ese checklist, cuando a lo mejor no nos sentamos a consensuar ese aspecto de qué te voy a pedir y qué no en base al reglamento. Entonces, creo que sería bueno, ¿no? Sería excelente tener eso reglamentado, el checklist reglamentado. Me parece yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba mi ejercer profesional, a mí me entregaron en una ocasión una tarjetita donde venía: tu planta de conjunto debe cumplir con esto, esto y esto, tu planta arquitectónica con esto y esto y esto, las fachadas, etcétera, etcétera. Entonces creo que sería una excelente guía para que cualquier profesionista, ya sea de los que ya tienen muchos años de experiencia aquí, o los que se van sumando. Por ejemplo, no podemos dejar de vista que hay escuelas que están generando profesionistas del área de la arquitectura y de la ingeniería civil, que a lo mejor se van a ir introduciendo en el mercado laboral y pues no van a saber ni por dónde llegarle, ¿no? al cumplimiento que deben de tener con la autoridad. Nomás una observación, a lo mejor salir un poquito del contexto del reglamento, pero sí está dentro del tema. A la hora de exigir en las revisiones por parte de los muchachos que están revisando, nos piden en todos los planos las mismas cosas. Que en el corte X, en el corte Y aparezca la misma información. Que en la fachada aparezca la misma información del corte. Que en la planta arquitectónica aparezca la misma información que en la planta de conjunto. Eso es algo, ingeniero, que hemos estado trabajando con los muchachos. Porque le digo, esto es cuestión también de criterio. Porque si tú me dices que en la planta arquitectónica no viene la dimensión de la huella de la escalera, pero tienes un corte donde ya viene en el proyecto especificado. Entonces, no se crea, o sea, sí se ha estado trabajando en eso, pero a veces la inercia o el ritmo que traían, o sea, los hace volver a poner. Cuando surge esa discrepancia con el profesionista, yo siempre les he dicho a los que se han acercado conmigo, vamos viendo el proyecto, ¿sí? Y lo veo con los muchachos antes y les digo, oye, pues si aquí ya viene, es obvio que ya viene ahí el detalle, ¿no? Entonces, así saquemos el proyecto, no pasa nada, no va a haber ninguna observación por parte de sindicatura, que es quien nos vigila nuestro actuar, y si damos o no damos bien una licencia. Entonces, si ya viene la información ahí, ya, o sea, en eso concuerdo totalmente con usted. El único problema es que ahorita se convierte en mucho tiempo.
Voy, entrego, me revisan y me dan una lista de observaciones. A volver a corregir y vas, y otra vez. Si no lo oímos, eso es la de Catrina. Sí, 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 me Adelante, permite. sí, claro. No me pidan permiso, Mire, perdón. yo- Nada más respetemos las palabras porque estamos transmitiendo, pero no me pidan. Bueno, Aquí estamos en debate abierto. claro, yo parto y siempre ha sido la idea, y lo he manifestado desde que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar de funcionario. Para mí es muy importante la participación de los colegios, de quienes llevan esto, ¿no? Ya lo dije hace ratito. Pero sí es importante también que lo que nosotros estamos ahorita trabajando en un reglamento, sí sabemos que es muy técnico, pero también lo tenemos que hacer un poquito a que cualquier ciudadano lo entienda. Porque al final de cuentas, un ciudadano que va a contratar a un profesionista, pues debe entender para que no sea engañado, ¿no? Exacto. Debe entender porque él está inmerso entre dos entes, el profesionista y la autoridad, y él se siente en el centro y es el que necesita y es el que va a adquirir y va a comprar ese producto que vende el profesionista y ese pago, ese derecho que tiene que hacer con la ciudadanía, con el gobierno. Entonces debe ser también digerible para él, ¿no? Debe ser sí, que entiendo que es técnico, pero también hay que hacerlo lo más digerible también para ellos que nos entendemos. Esa es la segunda parte. La tercera parte, y ese me fue Jorge. Yo le preguntaba a Jorge, yo le comentaba a Jorge las semanas pasadas cuando empezamos para venir con usted. Yo le decía, partiendo de la base del punto de vista de sindicatura, ¿qué elementos tiene uno para revisión y para la debida así que aplicación de línea de responsabilidades? Si realmente tenemos una norma o algo, como lo tenemos en el ejemplo que siempre doy yo en Secretaría General. Hay una norma para la obtención de la carta de residencia, es decir, si yo hoy hago una auditoría y voy a una revisión, yo sé los elementos basado en una norma que tengo que cumplir. Y si no la cumple, yo tengo el fundamento de una norma para la aplicación de una sanción. Y la pregunta ya, ¿la tenemos en control urbano? ¿La tenemos en esta parte? A lo mejor digo, primero es esto y después la norma, ¿no? De aquí, seguramente va a derivar una normas en cada, tratar de hacerlo en cada uno, dentro de lo posible, si es que nos da el tiempo que es difícil. Yo me voy a conformar con que saquemos esto y probablemente la norma. Sin embargo, eso que observa Miguel se me hace bien interesante, porque eso nos ayudaría mucho, ¿no? Tendríamos esa parte donde no tendríamos que estar haciendo tantas revisiones, porque tampoco tenemos el personal para estar revisando, a lo mejor con un solo de los 5 o 10 planos que nos llevan, a lo mejor con uno que nos podamos entender por la experiencia, ya conocemos los demás, además de que está el escalímetro también, porque pues hay escala, ¿no? A veces nada hay. Entonces, sí, todos mienten, pero sí entiendo esa parte, pero sobre todo para finalizar yo es que tomemos en cuenta al ciudadano común y corriente, que pueda tener la lectura, el entendimiento, y dos, que tengamos en una segunda plano, si no lo podemos plasmar aquí directamente, tengamos en cuenta que vamos a tener que trabajar una norma para ser más específicos en cuanto a los procedimientos de revisión o de obtención de licencias. Porque, ¿cuántas normas hay ahí abajo? Ninguna norma. Está la norma técnica de edificación. Y para estructura sí existe. Sí existe. Claro, ¿cuántas son? existe. ¿Una o dos? Dos, de Dos. edificación y de aquí. no, son a nivel estatal. Son estatales y son No, observadas. las normas que salen nosotros de aquí, es que nosotros de los reglamentos salen normas. Pero, pues, ¿cuándo fue cuando quisimos terminar la norma, el reglamento de aquí abajo, te acuerdas? Y trabajamos, y todavía no estaba, y todavía no está, no teníamos reglamentado esa parte. Bueno, ese es otro asunto, pero tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa es que desde que estábamos en el 2016, ¿no? Más o menos 2016, con la anterior administración, estábamos viendo el reglamento de la Secretaría de Administración Urbana, ¿verdad? Donde se metía ya creo que estaba... Pero ya salió, ya está Salió uno,
El reglamento de la Secretaría ¿Ya está? ya está Ok, publicado incluso. publicado. Ok. Entonces, Es que se había publicado uno en 2017, ajá, entonces enero, ya pero está. estaba erróneo. Pues ahorita se actualizó con los Nosotros nombres actualizamos nuevos, uno pero y ya no está. Es que es el que Sí, no lo pudimos sacar trabajamos. nosotros. Y de ahí parte es también esto. Pero bueno, esa era mi observación. Me da gusto que sí lo estemos viendo de esa manera, ¿no? Bien, entiendo las observaciones que hace el síndico. De hecho, la dirección jurídica ha sido muy enfático y aquí no me dejaban mentir los compañeros y los regidores, de que ha sido muy puntual en cuanto a que no se violenten derechos humanos, que sea lo más claro posible para el ciudadano, que no entremos en tecnicismos que después nadie puede entender, porque finalmente ese es el espíritu de un reglamento. Si bien esto es técnico, no deja de perder su esencia, que es para aplicación al público, ¿no? Al ciudadano. Entonces, por ese lado no se preocupe, tenemos buena guía por parte de la dirección jurídica, y pues aquí los compañeros que también pueden constatar que yo o nosotros como comisión no hemos permitido que de repente se extralimiten funciones, porque al final de cuentas todo va a repercutir en un ciudadano, ¿no? Y nuestro trabajo es para ellos, no contra ellos. Y aparte, regidora, yo creo que también es una responsabilidad compartida, no tanto de quienes estén al frente de una dependencia como la que ahorita me toca encabezar a mí. Todo el personal tiene que tener la capacidad de explicarle a un ciudadano común qué es lo que debe de cumplir, ¿sí? ¿Por qué se le cobran 100 pesos en lugar de 50? ¿Por qué se le cobra una regularización explicándole que él ya empezó su obra y que el reglamento dice tal o cual cosa? Pero también es responsabilidad de los peritos explicarle a su cliente en qué consiste todo el proceso de edificación, ¿sí? Porque yo creo que mientras existe esa comunicación con el ciudadano, no debe de existir ningún problema. A nosotros nos ha tocado que llegue un ciudadano X cuestionando que por qué su arquitecto le dice tal o cual cosa. Entonces nosotros tenemos que apoyarlos a ustedes, sustentarlos, el por qué ustedes les informaron tal cosa, y en lenguaje llano y simple decirle a la persona el porqué de las cosas, ¿no? Porque definitivamente estas cuestiones técnicas pues no todo el mundo las entendemos, no tenemos obligación de conocerlas más que los que estamos involucrados en estos temas, ¿no? Un doctor, una señora que quiere construir su localito, o sea, no van a entender esto, ¿no? Entonces, creo que esa también es... Pues con tantas ganas de hacer las cosas bien y bonitas, y a la primera, yo creo que vamos a avanzar bastante. Bien, regresándonos al objeto del reglamento en cuestión, ya acordamos la primera fracción, nos habla casi de manera íntegra, como lo presenta el de Tijuana, con la observación de que la movilidad en su interior se agrega exterior, y pasamos a la fracción 2. Aquí no entendí muy bien, arquitecta, usted habla de ese formulario, no sé si llamarle formulario porque no quiero entrar en el extranjerismo del checklist, pero es el listado de requerimientos. Si sea necesario que se vaya que lo veamos cuando estemos en el tema de los trámites, ¿no? Que es donde ya hablamos de requisitos y todo eso. Sí, definitivamente, puntualmente se podrá decir en ese apartado qué voy a pedir como autoridad para un proyecto comercial o uno habitacional unifamiliar, ¿no? Pienso que ahí debe de ir. Entonces, vemos de la fracción 2 del reglamento que tenemos como ejemplo, que si es aplicable para el nuestro, dice, si tienen ahí el de Tijuana, ¿verdad? Dice en la fracción 2, establecer las condiciones generales para las que habrán de regirse las obras de edificación con el objeto de minimizar las molestias, riesgos y daños que se pudiesen ocasionar durante la ejecución. Nada más aquí yo había comentado hace un ratito que en afán de llevar un orden y de jerarquizar los temas, yo veía como que debería de seguir del apartado 1 los procedimientos para la obtención de las licencias y ocupación de la vía pública. Eso que usted menciona que viene en el de Tijuana, yo lo paso a un segundo plano, por llamarlo así, ¿no? Está dentro de, pero más abajo.
Sí, lo que pasa es que vienen 2, 4, 6, 5 fracciones más. Habremos de leerlas, a ver si en ellas nos establece lo que usted está comentando y le damos, lo priorizamos nada más y lo pasamos como otra fracción. Dice en la 3, establecer las medidas de seguridad y sanciones en materia de acciones de edificación. Ahí está hablando de multas. Establecer en la fracción 4 las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación y para la adecuación de las existentes. Bueno, aquí como que repitió el texto, ¿no? El texto de la fracción primera. Establecer los procedimientos para la obtención de licencias y ocupación de las edificaciones, es a donde se refiere. Esta fracción quinta, la priorizamos y la pasamos a la fracción 2. Me parece bien porque hay que... A veces nos fijamos en el primer párrafo, primera, segunda fracción y ya no leemos todo. Pero tiene razón, vamos a priorizar y en la fracción número 2 del artículo segundo pasamos la fracción quinta, que el objeto de este reglamento es establecer los procedimientos para la obtención de licencias y ocupación de las edificaciones. Cuando se habla de ocupación de las edificaciones, creo que estamos hablando de la terminación de obra, ¿no? Entonces, aquí pasa la fracción 2. ¿Qué pasa? La fracción quinta, ¿no? Y la que aquí está como 2, la pasaríamos al espacio de la quinta. Establecer las medidas de seguridad y sanciones. No, la 2, establecer las condiciones generales. Hacer el cambio de la quinta por la 2. De hecho, en la fracción sexta, donde ya habla de establecer la responsabilidad de los propietarios, directores de obra, directores de proyecto y corresponsables, y las relaciones profesionales entre ellos durante la ejecución del proyecto y el proceso de la edificación, eso también debería de pasar como tercero, ¿no? Porque son prácticamente los actores principales de este reglamento. Los ciudadanos, la dirección y los directores de obra. ¿Algún día me explica cuál es la diferencia entre director de obra y director de proyecto? Todos hacen todo. Pues es que puede haber una persona, un profesionista que haga el proyecto y el otro lo ejecuta. Se dan casos. Sí, estoy trabajando yo con un arquitecto. Hay despachos que se dedican nomás a diseñar y no proyecto y yo hago construyen. el constructor. Trabajo de gabinete, trabajo de campo. Ok, entonces el término establecer la responsabilidad de los propietarios, directores, responsables de obra y de los peritos corresponsables en el tercero. Yo opino que sí, no sé cómo ven. Está bien. Digo, es que viendo la finalidad del reglamento es eso, ¿cómo obtienes una licencia? ¿Y quiénes son los actores involucrados en esto? Y en el tercero no sería mejor poner, porque ya abajo se habla de directores responsables de obra, poner establecer los requisitos para obtener el registro como responsable y director de obra. Establecer los requisitos para obtener el registro de responsable y director de obra del proyecto o corresponsable. ¿Y cuál es la propuesta? Ponerlo en el Que tercero. sea el 3 y el que sigue sea el 4. Y el establecer responsabilidades de los propietarios, directores de obra en el 4. Primero se generan los responsables. Ajá. Y luego se habla de las responsabilidades de Entonces cada el uno. 7 va a ser el 3. Y El 6 el 4. el 6 va a ser el 4, exacto. Y así le vamos dando jerarquización a las secciones del reglamento o al objeto del reglamento. Por eso, repito que esto ¿Esto dónde va? Francisco. De cualquier manera, cualquier cosa que vaya surgiendo y que tengamos que agregar, vamos a agregar otra idea. Prioridades. Bueno, si no hay más observación con respecto al objeto del reglamento, Yo sí puse otra. adelante. Puse establecer las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación y para la adecuación de las existentes con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y adultos mayores. Otro punto, su congruencia con los usos de suelo para los que se hubiera autorizado.
Eso ya la sesión anterior habíamos hablado de los usos de suelo, que sería importante hacer mención de ellos, porque de repente se saca una licencia para habitacional y vas a verificar la obra y pues ya están haciendo locales, ¿no? O departamentos. O locales, Entonces, después los hacen departamentos. ajá, provinciales. exactamente. Entonces yo creo que ahí sí habría que ser bien precisos en que si tienen un uso de suelo en específico, la obra debe de corresponder al uso de suelo asignado. Si no tiene que ser un cambio. Tengo que lo cambie. O que sea congruente en un momento dado con los planes y programas del municipio. Rosarito sí tiene casos, directora, que la gente Muchos. cambió, quiso construir un local y se lo puedo Y hasta sucede en mencionar. todos lados. Sí, En todos esto. O lados. peor aún que el estacionamiento lo hizo. Igual es la después oferta y un la local. demanda, ¿no? ¿Mande? La oferta y demanda y el propietario pues, aprovecho esta oferta, ¿no? Sí, pero de repente se incumple el reglamento Sí, claro. de manera grave. Ahorita el ARTI dice estacionamientos los hacen locales. Exacto. Sucede. Pero ¿Hasta ahí, cuándo termina la responsabilidad de un perito? Y perdón que me explaye con esto, pero Es importante eso, ¿no? tramité, bueno, mi esposo en paz descanse tramitó porque yo no firmaba, pues hasta la fecha no firmo, ¿no? El trámite era mío, el proyecto era mío, pero pues era el que firmaba. Entonces, los locales, pues uno los hace, como dicen, ¿no? Los cajones, etcétera. Y al paso de los años, ahorita pues ya no hay cajón, ya en donde era el cajón de todo local, más otros locales arriba. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde termina la responsabilidad de ese director de proyecto? DRO. pues se Pues supone no de que obra porque él no hizo la obra, Bueno, ok. Sí. director Pero de firmó. proyecto. Pero firmó y la licencia aparece como DRO. Ajá. Aquí, Yo creo que digo, también es algo que debemos de Sí. especificar, porque en ese caso él no construyó, lo construyó el mismo propietario. Y ahorita a la fecha los cajones que eran necesariamente ya son locales, más lo que le agregaron. Y ahí es donde digo, bueno, si a esta edificación le pasa algo, porque ya lo hicieron más locales arriba, si le pasa desde el algo, momento, Sí, desde el tiene momento que se respuesta. modifica, Exacto. se altera cualquier... Ahora, El problema- es responsabilidad del director responsable de obra el verificar las construcciones que está él como Sí, responsable. de acuerdo, Sí, yo estoy pero hablando no de un hasta la caso en donde construcción. ya han pasado muchos años. No. como no- Pero nos Es topamos muy con subjetivo, muchos perdón. casos en donde tenemos 20 proyectos firmados por la misma persona. Usted dígame si humanamente es posible supervisar eso. Claro que es humanamente corruptiblemente posible. ¿Qué dijo? Perdón, adelante, licenciado Julieta. Lo que pasa es que se me hace un poco delicado establecer responsabilidad para el responsable de obras y, bueno, el responsable de obras, digo, como tal, lo va a hacer dentro del momento de que se construye, se termina, se entrega, pero ¿cómo va a saber él si después se le va a dar un uso distinto por el propietario? El propietario, eso, Lee. pasan los años y el propietario, bueno, me estoy hablando de un caso que puede ser a lo mejor excepción, arquitecto, pero sí sucede que el propietario a los 2, 3, 4 años dice, bueno, yo aprovecho, ya tengo este espacio, Ya ni vienen los inspectores. y yo lo modifico. ¿Y cómo vamos a en el tiempo darle esa responsabilidad al responsable de obra? Lee, pero por eso existe la terminación de obra. Si el perito me demuestra que él gestionó su terminación de obra, Ah, sí, ¿qué sí. responsabilidad le voy a fincar? Ninguna. Exactamente, de acuerdo. Ahí no Me hay- voy no hay- sobre el ahí no hay- propietario ahí porque no hay el duda. propietario también tiene responsabilidad. Por eso, a eso me refiero, pero el aspecto de terminación de obra siempre está regulado, ¿no? Siempre va a estar regulado. Sí. Ya, entonces la responsabilidad vendrá para el arquitecto, ingeniero, si en su momento no se Gestionó manifiesta su su terminación de determinación. obra. A lo mejor sí Es habría el que costo. ponerlo, ¿no? Para decir, el director responsable de obra será liberado de toda responsabilidad toda vez que gestione la terminación. Aparece ahí en el reglamento, director. Sí, parece pero Ya no llegaremos sé. al punto Sí, y se no. acuerdan, ¿eh? Porque luego ya cuando A vamos mí se me adelante. olvida todo. No, pues ahí ya no se me olvida. Yo todo, hasta que comí Es ayer. importante la responsabilidad del propietario, que aquí viene Sí. específico, ¿no? Sí. Pero sí, perdón, regidora, hay otro punto muy importante. Los propietarios o los contribuyentes o los clientes de los peritos no te quieren pagar una supervisión. Entonces, cuando tú haces un trato con una persona para hacer un proyecto y sacar una licencia de construcción, hasta ahí llegó la función.
hablando de negocio con el cliente, ¿no? Hablando de responsabilidades, sí va más allá. Claro. ¿Sí? Entonces, sí es importante. En lo personal yo sí lo hago. Yo sí voy y echo vueltas a las obras por mi responsabilidad, ¿no? Aunque a lo mejor no se lo cobré al cliente, pero yo estoy protegiendo mi responsabilidad. Ya me sucedió un caso. Y ahorita me está sucediendo otro. Que a la hora de querer tramitar la terminación de obra, pues estoy modificando todo el proyecto. Bien, todas estas buenas intenciones parecieran utópicas y yo soy No son a reales. lo mejor bastante de ese tipo de personas, pero hay que dar el primer paso. Nos está pasando con el reglamento de catastro. Tenemos ya personas, actores del reglamento que ya se inconformaron y yo soy de la idea de que si no empezamos a plasmarlo, sí vamos a tener muchas piedras en el camino, vamos a tener errores, pero hay que empezar a ver la ciudad como lo que se merece, pues, un crecimiento ordenado, un crecimiento acorde a lo que el mundo está proponiendo, la movilidad, la sustentabilidad, y dejar de pensar que porque así dice o así se hace, así debe de ser. Y que se acaben los peritos firmones, ojalá se acabaran, ojalá hiciéramos como lo hace Estados Unidos, que no te dejan avanzar. Y eso lo ven en un programita que pasa de cómo venden, compran una construcción y la remodelan y la venden. Hermanos a la obra. Si no te autorizan una instalación, ahí te puedes quedar meses. Sí, y no no avanzas. puedes poner un clavo más. Imagínense nada más el nivel de cuidado que tiene. Entonces, digo, ojalá pudiera llegar a eso, pero pues es mucho pedir. No, es Vamos a diferente. plasmar aquí lo que hasta nuestra capacidad nos permita. Y no hay que tener miedo a que nos critiquen o que digan que está muy exagerado. Que se acaben iba a decir nombres, pero no. Porque se trata de respetar nuestra ciudad. Se trata de respetar nuestra profesión. No estarla vulgarizando y haciendo... Pero los usos del suelo, regidora, duran hasta 2 a 3 años en Cosa que Estados se Unidos. tiene que reglamentar Ya también. sé, pero Digo, así son ellos. vamos a hacer lo el posible. desarrollo no lo podemos frenar vamos a hacer lo tampoco. posible porque si no nos toca estar aquí en la siguiente administración, como ciudadanos también podemos volvernos Pero a sí aplicar. les va a tocar, se va a reelegir No, no es cierto, regidora, no, solo es cierto. A quien le toque, Ya mi granera, yo nada más hablo de mi posición. De los demás no se Ya se preocupen. abrió. Es algo, no la conozco. es algo Pero yo real. creo que la aplicación de los reglamentos es importante. Y yo creo que el arquitecto ahí está batallando, pero lo está logrando poco a poco tratar de aplicar el reglamento como debe ser, ¿no? Pero sí, también para aplicar el reglamento se ocupa apoyo. Y apoyo de los regidores, ¿no? Yo ya me voy. Los regidores A mí ya no me por vean. los presupuestos de las dependencias. No, y no quiero echarme flores ni mucho menos, pero le consta a la arquitecta que hemos, y al síndico que hemos peleado con mucha gente para que... Pero en fin, ya no nos vamos a Ya, divagar porque... Está bien, hay No, es seguirle. que sí es bueno, llegaste a un punto que nos hemos peleado mucho, que hemos, todavía las últimas reuniones que tuvimos de 100 amigos, yo no sé, ya le dijiste que tiene ahí. No quise porque quería hablar con el tesorero para darle la primicia. Hemos estado Denme una buscando. buena noticia, por favor. Pues es que Me digo, hace falta. es que mira, es que todo cae en lo mismo, pues. Todo cae en lo mismo porque finalmente, hace rato platicábamos de no hacer un trabajo de más, de usar el criterio para que no trabajar más, entonces, sobre todo por la falta de personal. Pero también, ahorita que lo que observa también Miguel, es lo mismo la falta de personal. Y es algo que ella ha visualizado mucho por palabras de usted, lo que hemos escuchado de usted y hemos tratado de hacer. Y hemos estado. Jurídico, también. Y también jurídico, porque también he visto sus necesidades, la maestra también. Y hemos estado trabajando en esa parte, ya ella la va a decir, porque no encargada de hacerlo, qué es lo que hay que hacer, pero estamos en esa parte, pues. O sea, no nomás es, yo siempre he dicho, no nomás es yo como autoridad, nomás estar encima de ella y diciendo, no hagas esto, no, también es mi obligación proporcionar los medios para que lo haga mejor. Es la parte que te referías, o sea, tiene que tener los medios para que lo haga mejor, porque no se trata nada más estar, observando qué no está bien, sino preguntando por qué no está bien. O sea, por qué no se está haciendo bien. Entonces, ahí hemos entrado en la comunicación con ella, que nos ha permitido tener mucha, porque andamos en un ramo, conocemos, y eso
pues nos estamos moviendo nosotros para tratar de sacarle más recursos en cuanto a personal, para que tenga ella. Y de hecho el síndico está en conocimiento de que, derivado de que como ya íbamos en el presupuesto avanzado, no íbamos a poder solicitar ningún personal adicional. Solicitamos el apoyo del Tecnológico de Tijuana, que nos hizo a bien facilitarnos muchachos ya de 9º, 10º semestre, que ya llevaron una materia de gestión urbanística y han pasado por la dirección, y siempre uno de los departamentos que invariablemente cuenta con apoyo de 1 o 2 residentes es el de edificación. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor volumen de trabajo. Obviamente, no le puedo obligar a un muchacho de residencia que se quede hasta las 4 de la tarde, pero a mi personal sí le puedo decir, oye, traemos este retraso, nos vamos a quedar, y nos vamos a quedar todos, no nada más el que tiene retraso en las revisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque entre todos nos echamos la mano. Bien, me da mucho gusto estar trabajando entre gente que tiene una convicción de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Aunque las condiciones no sean adversas, traemos la convicción de que si se hacen bien, todo repercutirá en la ciudadanía. Pero no hay que divagar. Nos regresamos al artículo 2, en donde estábamos hablando del objetivo. Ya acomodamos en una cuestión de jerarquizar las actividades, y yo creo, la arquitecta propuso 2 fracciones más. Las terminamos de analizar para darle entrada al reglamento. Síndico, no se me vaya a ir, me gustaría que estuviera en el arranque de ese nuevo reglamento, ¿eh? Y ya lo vi que quiere uno. Sí, nada más cerramos las fracciones que nos está proponiendo la arquitecta. Dice su congruencia con los usos para los cuales se hubiera autorizado un proyecto de edificación de conformidad con la Carta Urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Playas de Rosarito vigente. ¿Por qué le pongo vigente? Porque ahorita está en vías de autorizarse el nuevo PDUCP-PR, entonces no quiero acotarlo al que está ahorita, porque no, pues se queda vigente. Así cualquier actualización va a aplicar automáticamente. Establecer las medidas de seguridad y sanciones en materia de edificación. Ahí está el tema de las clausuras, las multas, sin ser en específico. ¿Lo que está leyendo está allá? Sí. Allá en la en lo rojo. Ok, para tomar una foto porque no alcanzo a ver y no alcanzo a, ¿cómo se llama? A tomar nota. Si quieres se lo paso. Sí, se lo paso luego, al cabo ya tengo el link de Angulo, me lo pasó y yo en ese... Sí, yo también lo tengo en Word, pero para mi minuta necesito ver qué es lo que se está agregando y esas cosas. Está bien, si me lo pasa está bien. De todos modos aquí mi... Entonces sería el 6, establecer las medidas de seguridad y sanciones en materia de acciones de edificación. Y esa sería la fracción 7. 6. Bueno, no es que... No, perdón, 7, perdón. Sí, también. El 8. El que viene una fracción más que sería la 8ª. Ajá, aquí los colegios hablaban del tema de evitar que las obras en proceso generaran algún daño, alguna molestia a los vecinos colindantes. Yo creo que esa es una parte bien importante, porque nosotros en el quehacer del día a día nos topamos con que diarios son mínimo 2 quejas referentes a que mi vecino está construyendo y puso un clavo en mi pared, me tiró concreto a la propiedad, con el concreto dañó mi vehículo. Entonces ahí sí creo que debemos de ser... No hizo obra de protección. Ajá, exactamente. Dice, establecer las condiciones generales por las que habrán de regirse las obras de edificación con el objeto de minimizar las molestias. Ahí molestias se refiere, o yo lo asocio con que
oiga, los trabajadores llegan a las 5 de la mañana y están ahí con el taladro y todo, eso es una molestia. Riesgos, producto de una mala obra de protección o nula obra de protección, y los daños que se pudiesen ocasionar a los bienes inmuebles y o muebles de los colindantes durante la ejecución del proyecto. Fíjese que en Tijuana han sido muy puntuales con eso, y lo digo porque visité en algún momento a mi esposa en la obra que estaba trabajando y los obligan a tener obras de protección, pero exagerado, digo exagerado porque pues en nuestro país de repente estamos acostumbrados a que todo se hace así, ¿no? Muy cuidadoso, todo muy bien, ¿cómo se llama? Pues todo, obras de protección. No podían invadir nada, los traían, pero bien cortitos. Y digo, está bien porque si le cayó un poquito de cemento, están colando en el 10º piso, y le cayó un poquito de cemento al carro de la construcción vecina, no sabía las broncas que era. ¿Por qué? Porque tenían que tener cuidado. Por ejemplo, aquí yo no me ha tocado ver los túneles que se colocan en Tijuana para que el peatón pase. Cuando va por la banqueta o incluso cuando los tienes que pasar a la vía pública para que estén protegidos. No existe esa No, pues aquí las banquetas son del comercio. Pues sí, pero el peatón, ¿dónde queda? ¿Cuáles banquetas? Las pocas banquetas que hay, yo le puedo decir varios lugares en donde la mercancía está en la plena banqueta. Pero el programa Zona Rosarito permitía eso. Sí, pero Rosarito no es nada más la zona bonita que vemos todos ahí en el bulevar. Ahí sería otro tema de regulación. Bueno, tenemos problemas similares también. Sí, también. Pero como es tan grande y como nada más vamos de vez en cuando, Una pregunta, la cuestión de los horarios, en este caso está regulado, digo, no he visto todo el proyecto, pero sí queda regulado la cuestión de horario de construcción. Ajá, por lo de las molestias. En el tema de ecología, todas las edificaciones, excepto las unifamiliares, deben de obtener una anuencia ambiental. Sí. Y la contaminación auditiva también se regula ahí en la respuesta que da. En ese reglamento no, licenciado. Okay. Aquí Sí, no. está lo que pasa es que sí es muy común que desde las 6 de la mañana a veces ya están por ahí con ruidos. O a las horas de la noche. O si tienen que avanzar a Pero las sí 9. es importante que se establezca un capítulo o una pequeña parte en donde se hable de eso, que se refiera al reglamento que lo maneja, que es el de ecología, tanto de las aguas que tiran, porque en las obras también la olla termina de colar y enjuaga, y ahí en la construcción de un lado. Y la bacha, tiran la bacha nomás. Bueno, Eso que usted ya sabe cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. La bacha. era el sobrante, sí. Bien, entonces esas dos fracciones se agregan, la fracción 7 y la fracción 8. El texto me lo pasa Arqui, y en la sesión que sigue lo vemos a detalle y además para que quede bien la redacción. Y nos queda de tarea del 3 en adelante. ¿Estamos? Sí. Bien, voy a cerrar sesión con la comisión para pasar al otro reglamento. Ahorita les van a dar, de una vez les aviso, va a ser nada más la exposición de motivos, el arranque. Tenemos la participación del INEGI, para mí es muy importante porque ellos traen también muchas normas técnicas para este punto de la nomenclatura, y pues es importante coordinarnos con ellos. Y según yo le bajo, no sé qué le bajo, pero se sigue oyendo, perdón. Entonces cerramos. Vamos al punto número 5, asuntos generales. Pues no tenemos asuntos generales. Número 6, clausura, siendo las 11:29. Les agradezco su participación. Gracias. Cerramos esta meeting para iniciar la otra. Gracias.